Mateo capítulo 6, versículo 24. Ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos, porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro. En el siglo I, el rey William Rufus, monarca de Inglaterra, dio a elaborar un escudo, para él por supuesto. En el escudo pidió que le hicieran un dibujo. En la mitad derecha pidió que le dibujaran una figura que para él representara a Dios. En la otra mitad pidió un dibujo que representara la figura del diablo. Y debajo iba una leyenda. La leyenda decía: disponible para los dos, sigo al que pueda. Cuando leí la historia, me pareció impresionante el parecido en nuestra generación con la mentalidad con la que nosotros nos relacionamos con Dios. El título del mensaje de hoy es: cuando Dios es una opción. Cuando la forma en la que nos relacionamos con Dios es más visto como aquel que me tiene que ayudar para salir de una situación y no tanto aquel a quien debo de conocer para aprender a amarlo. Vivimos en una generación que usualmente escucha a quien le resuelve un problema. Y el diablo, mis estimados amigos y amigas, se camufla como un sacaclavo. Quiero llevarles a uno de los últimos días, creo que el penúltimo día de la vida del rey Saúl. Ya había desistido de perseguir al rey David. Y Saúl tenía, sin embargo, todavía cuentas pendientes con el pueblo de los filisteos. Los filisteos en aquella época se habían convertido en el dolor de cabeza para Israel y habían planificado una batalla mucho mayor de las que habían tenido. Alrededor de 100 años venían combatiendo en contra de los israelitas. Y ahora por fin habían organizado todo un plan para destruir a Israel. Y la Biblia nos relata en 1 Samuel capítulo 28 versículo 1 que los filisteos alistaron sus tropas para pelear contra Israel. Y en el versículo 4 añade que los filisteos montaron su campamento en Sunem y Saúl reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Se venía una de las batallas más fuertes, con toda seguridad la más fuerte durante el reinado de Saúl. Pero había un detalle importante en este escenario. El versículo 3 nos lo relata. Durante ese tiempo, Samuel, el profeta, la voz de Dios en aquella época, ya había muerto. Y todo Israel había hecho duelo por él. Fue enterrado en Ramá, su ciudad natal. Como ustedes saben, Samuel, el profeta, había sido la voz para Israel durante muchos años. Se convirtió en el líder espiritual de un pueblo. Era la voz respetada por el rey, por Saúl. Sin embargo, Saúl tenía una relación extraña con Samuel. A pesar de que lo respetaba y entendía que Samuel era un hombre de Dios, por alguna razón, cada vez que tenía problemas, Saúl lo iba a buscar, pero aparentemente nunca le prestó atención a sus consejos. Nunca siguió las directrices de Samuel. Era extraño porque es casi como tener una relación con alguien que uno respeta sus consejos, respeta su sabiduría, pero no haces lo que te dice. Entonces es raro porque uno sabe que es la persona que tiene la capacidad para ayudarte a resolver algunas situaciones, pero por alguna razón decidiste cerrar tus oídos y no aplicar el consejo que te está dando. Y entonces, versículo 5, cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo mucho miedo, porque la costumbre, recuerden, es que un rey, al menos en aquella época, y Saúl era el primero de los reyes de Israel, la costumbre era que antes de pelear una batalla, tenías que consultar con el profeta, con el líder espiritual. De hecho, el líder espiritual hacía una suerte de ofrenda, un sacrificio, toda una ceremonia precisamente para buscar el respaldo o el favor del Señor. Pero ya no estaba ese hombre.
Saúl, por lo tanto, tiene que enfrentarse a la más grande de sus batallas solo, sin la persona de su mayor confianza. Por lo tanto, se llena de miedo porque los filisteos se vienen con todo. Y se descorazonó por completo. Por eso fue y consultó al Señor. Presten atención a esos detalles. El Saúl que aquí estamos leyendo ya es el Saúl que había sido desechado por Dios. Ya David había sido ungido para ser el próximo rey de Israel. Sin embargo, todavía Saúl estaba al mando del pueblo. Consultó al Señor. Esta palabra consultó puede sonar bien sencilla de entender, pero ustedes saben que en el hebreo las palabras, a diferencia del español, tienen una riqueza que cuando uno profundiza en ella se da cuenta de varias cosas interesantes. Entonces, cuando uno mira una palabra como esta y logra estudiar un poquito de cómo era la cultura hebrea, cómo se entendía en algunas situaciones, se da cuenta que cuando alguien consultaba en aquella época, se refería a todo un proceso donde yo pedía una información, esperaba recibir la respuesta y estaba dispuesto a aplicar el consejo que me daban. Así que consultar no es como ahora, que voy y te pido tu consejo y si me parece te escucho. Si no me parece no te escucho y menos que cumpla con lo que me estás aconsejando. En aquella época consultar implicaba pedir información, estar dispuesto a esperar esa información y luego tener la disponibilidad en el corazón para llevarla a la práctica. Sin embargo, eso no se cumple en Saúl, como vamos a ver en un ratito. Fue y consultó al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por medio de sueños, ni por el Urim, ni por medio de ningún profeta. Es decir, Saúl buscó por las formas que él ya conocía, sueños, el Urim y Turim, que usualmente era a través de un proceso que desarrollaban los sacerdotes de la época. Había una suerte de chaleco que tenía unas piedras. No todos los estudiosos están seguros de cómo funcionaba el procedimiento, pero era la manera a través de la cual, una de las maneras, a través de la cual identificaban para ellos la voluntad de Dios en una situación en particular. Y aún así lo hizo Saúl, pero no recibió ninguna respuesta. Lo hizo también aparentemente por profetas, los profetas que habían en aquella época, porque Samuel no era el único, sin embargo era el más importante, y aún así los profetas no le dieron ninguna dirección. Dios cayó, Dios estuvo en silencio. Pero noten lo que sucede a continuación. Versículo 7. Saúl llamó entonces, al no tener respuesta de Dios, Saúl llamó entonces a sus sirvientes y les dijo: busquen a una mujer que sepa invocar a los muertos para que me diga lo que necesito saber. Y ellos le dijeron: en Endor hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. Mis estimados, en realidad Saúl no estaba interesado en Dios, sino en una respuesta a un problema en particular. Y eso lo desesperó porque Dios no le dio la respuesta. De hecho, cayó y por lo tanto él no estuvo dispuesto a esperar. Y en la impaciencia nosotros terminamos escuchando consejos de personas que no deberíamos. La impaciencia me lleva a prestar mis oídos a personas que no tienen la madurez, que no tienen las canas y que no tienen la sabiduría para transitar por veredas que yo necesito recorrer. Y aquí es cuando corremos el peligro de sintonizar nuestros oídos, simplemente cautivados por lo bonito que suenan las palabras de una persona, pero que no nos convienen en absoluto. Este episodio es lo que le da título al mensaje: cuando Dios se convierte en una opción. Cuando Dios no responde como yo quiero, voy y busco a alguien más. Cuando Dios no me resuelve el problema que tengo a nivel de finanza, bueno, no voy a esperar hasta que Dios tenga en plan responderme. Voy y busco otra opción. Entonces, me doy cuenta que mi cristianismo, que mi vida espiritual, en realidad no está interesada en el Señor, sino en ver a Dios simplemente como alguien a quien puedo frotar en una lámpara, sale el genio, le pido 3 deseos, si me los cumple, bueno, si no, pues me voy.
Y lamentablemente nuestra relación con el Señor muchas veces sucede de esa manera. Y es interesante, en el versículo 3 del capítulo 28 de Primera de Samuel, se describe que Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los médiums y a todos los que consultaban los espíritus de los muertos. Miren esto, lo que antes había considerado aborrecible, hoy era una opción para él. Es increíble cómo nosotros podemos llegar a considerar, retomar algunos hábitos que tal vez hoy en este lugar no los consideraríamos jamás, pero que en situaciones extremas, en situaciones donde nos sentimos entre la espada y la pared, lo consideraríamos. Saúl llegó a ese punto donde la presión que estaba viviendo lo impulsó injustificadamente, por supuesto, a buscar opciones y ver a Dios simplemente como una más de ellas. Por eso, como les dije al comienzo, vivimos en una generación que está acostumbrada a escuchar únicamente al que le da respuesta a ciertos problemas. Y el diablo se camufla muy bien como un sacaclavos. El diablo tiene la capacidad para hacernos creer que puede resolvernos muchas cosas. Y cuando digo diablo no me refiero necesariamente a ese ser espiritual, me refiero en todas las maneras en las que se puede expresar esto. Un consejo de alguien que no conoce del Señor, pero que nos parece lo suficientemente sabio. Y estamos dispuestos a sacrificar ciertos principios o convicciones con tal de resolver un problema. Porque en el fondo no me interesa mantenerme firme en mis convicciones, me interesa salir del clavo en el que me he metido. Y la pregunta que quiero responder para desarrollar el mensaje es la siguiente: ¿cómo me doy cuenta que Dios se ha convertido en una opción para mí? Porque puede que no nos enteremos, mis estimados, puede que no nos estemos dando cuenta que Dios se ha convertido en una opción más para salirme de una situación difícil. Puede ser o Dios, o el amigo que tiene plata, o el familiar que tiene influencia, o la empresa en la que yo trabajo, o aquella persona con la que me pueden hacer una referencia, dar una referencia, etcétera. Y Dios también, por si acaso. Entonces voy a orar por si Dios responde. Pero si tengo el chance de hablar con un adivino, con un brujo, pues también lo hago. Todo que esto se resuelva. Y otra vez, sacrificamos lo sagrado en el altar de las cosas urgentes. Todo porque Dios es una opción. ¿Cuándo se convierte Dios en una opción para mí? Primera razón, cuando surge una amenaza sobre tu vida. Y mis estimados, les tengo algunas preguntas. ¿A quién escuchan cuando se sienten amenazados, por ejemplo, por una enfermedad? ¿A quién escuchan? ¿Cuál es la voz más importante para ustedes? ¿Cuál es la primera persona, el primer nombre que se les viene a la mente cuando ustedes están en un problema y requieren una solución? ¿Quién es esa persona? ¿Será Dios en realidad? ¿Dios es en serio la primera opción que se nos viene? ¿A quién escuchas cuando estás mal en la familia, en el matrimonio? ¿Cuál es la voz de influencia? ¿A quién le has dado acceso a tu corazón? Y ahí nos podemos dar cuenta o que hay una persona que no es Dios o que son varias, incluyendo Dios. Y presten atención a este pasaje en el libro de los Salmos, capítulo 73, versículo 25. Lo escribió Asaf, uno de los pocos salmos que no fue de autoría de David. ¿A quién tengo en los cielos?, dijo Asaf. Solo a ti. Sin ti no quiero nada aquí en la tierra. Aunque mi cuerpo y mi corazón desfallecen, tú, Dios mío, eres la roca de mi corazón. Eres la herencia que para siempre me ha tocado. Es un hecho. Los que se alejan de ti perecerán, y tú destruirás a todos los que de ti se aparten. Creo que nos gusta leer los versículos que son un poquito más estimulantes, ¿sí o no? Esos versículos que nos impulsan, y los vamos a leer en un ratito también. No crean que voy a ser tan
selectivo con esos versos, pero también es importante enterarse, mis estimados, que todas nuestras acciones tienen consecuencias. Todas nuestras acciones tienen consecuencias. Y Asaf está teniendo tanta claridad en su vida, en un momento de mucha confusión para él. Cuando ustedes leen este capítulo se dan cuenta que fue un hombre que sufrió con muchas confusiones, tenía muchas dudas, muchas preguntas. Él se hacía preguntas como: yo no entiendo cómo gente que no te conoce, Señor, está viviendo mucho mejor que yo sí te conozco a ti, que yo sí intento agradarte a ti. Mucha gente no te intenta agradar, vive una vida desordenada y aún así les va bien. Explícame eso. ¿Cómo se explica eso? De eso se trata todo el capítulo 73. Pero viene Asaf y entiende lo más importante. Asaf dice: es un hecho, los que se alejan de ti perecerán, no importa cuán bien les vaya, no importa cuán exitosos parezcan en este momento, no importa que parezca que se están saliendo con la suya, tú destruirás a todos los que de ti se aparten. En cuanto a mí, por mi lado, dice Asaf, qué bueno es estar cerca de ti. Noten que él no dice: qué bueno es que tengo todo lo que quiero. Él no dice: qué bueno que respondiste todas mis oraciones. Qué bueno que ya no estoy enfermo. Qué bueno que ya no tengo el problema con el banco. Qué bueno, etcétera. Él dice: qué bueno es estar cerca de ti. En ti, Señor, he puesto mi esperanza para proclamar todas tus obras. Evangélicamente, lo correcto es decir esto, pero tenemos que ser muy honestos. ¿Cuánto bien sentimos? ¿Cuánta satisfacción tenemos el saber que estamos cerca del Señor, más allá de las cosas que todavía no están resueltas en nuestra vida? Más allá de las cosas que todavía no hemos tenido respuestas, ¿se te hace suficiente el Señor? Estoy recordando una historia, un pastor que estaba teniendo una frustración enorme por causa de la iglesia que había comenzado. Lo envían a una comunidad, arranca la iglesia, pero la iglesia nunca se levantó. Él se esforzó, pero la iglesia jamás se levantó. Él siente que hizo todo lo que debió y aún así no vio ningún resultado. Frustrado, después de un tiempo, él cierra la iglesia y él decide ir a la iglesia más grande de la ciudad. Se reúne con el pastor principal de esa iglesia y en la reunión le dice al pastor su historia, se la cuenta. Le dice: pastor, quiero que sepa esto, yo acabo de cerrar una iglesia, estoy frustrado, me siento triste, no soy feliz y yo vengo aquí para encontrar la felicidad en el ministerio. Estaba pidiendo acceso para trabajar y servir en ese ministerio, grande por supuesto. Y él cuenta que el pastor principal, luego de escucharlo, le dijo esto: mi estimado amigo, si Dios no te ha hecho feliz, ¿qué te ha hecho creer que venir a este lugar, en este ministerio, hará la diferencia? La felicidad no está en lo que sos capaz de lograr. La felicidad está en que sepas quién está cerca de vos. Por eso me encanta lo que dice Asaf. Una vez más, qué bueno es estar cerca de ti. Qué bueno. ¿Cuándo fue la última vez que sentimos algo parecido? De llegar a nuestro cuarto, orar y decir: Señor, qué bueno es sentirte. Me faltan un montón de cosas, claro. Quisiera arreglar la casa, decorar esto, cambiar el carro, construir aquí, emprender el negocio que tanto he querido. Pero si yo no llego a tener eso y te sigo teniendo a ti, estoy bien.
me voy a sentir bien. No voy a permitir que la frustración me domine. Para que Dios pelee por mí, es necesario que yo esté con Dios. Para que Dios pelee por mí, va a ser necesario que yo esté con Dios. Esta es la segunda razón del por qué muchas veces Dios se convierte en una opción. Y es que sucede cuando no encuentras, entre comillas, el consejo que necesitas. La gente va buscando en otras personas consejos que no deberían de escuchar después que supuestamente no encontraron el consejo apropiado. Por ejemplo, en un ambiente de iglesia. Y te dicen cosas como esta: en la iglesia yo no recibí el consejo necesario. Sin embargo, afuera, en un bar, viera el consejo que me dio mi amigo. Y ahí a veces me doy cuenta que no es que no encontramos el consejo que necesitamos. Lo que sucedió es que no encontramos el consejo que queríamos, que es diferente. Y esto me lleva a recordar a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, las palabras de Pablo, que me llevan, insisto, a recordar que hay personas que buscan consejos, pero para que les digan lo que ellos quieren oír y no lo que necesitan oír. Dijo Pablo a Timoteo: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros, y escuchen esto, que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Tenemos la tendencia a querer escuchar a aquellos que nos agrada, que no nos confronta, que no se convierte en una llaga en el corazón. Y mis hermanos, la palabra del Señor a menudo se convierte en una llaga en el corazón. Es una espada de doble filo, corta. Y ese corte a veces duele. Quita lo malo, arranca lo que no debe de estar en nuestro interior. La palabra de Dios a veces es dura. Su consejo a veces puede que sea doloroso, pero es tan necesario para todos nosotros. Proverbios capítulo 1, versículo 24. Salomón dijo: los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Versículo 29 del mismo capítulo. Pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera. Miren la forma en la que lo grafica. Tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera. Vivir a mi manera tiene un costo. ¿Es posible? Sí es posible vivir a la manera de uno. ¿Tiene consecuencias? Por supuesto, tiene consecuencias. Y las consecuencias son amargas y se ahogarán en sus propias intrigas. Pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. En cambio, todos los que me escuchan, escuchen lo que va a suceder cuando nuestros oídos se sintonizan con el cielo, con su palabra. Vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Si usted tiene estas tres cosas, paz, tranquilidad y no teme del mal, es un indicador de que algo bueno estamos escuchando. Porque la ausencia de paz, la intranquilidad y el temor, muchas veces lo que está definiendo es a quién estoy escuchando. El consejo de quién estoy escuchando. Por eso, una vez más, todos los que me escuchan vivirán en paz, dice el Señor, tranquilos y sin temor del mal. La tercera razón por la que a veces Dios se vuelve una opción, y es que sucede cuando perdemos
la esperanza. Saúl vio el campamento de los filisteos, dice 1 Samuel 28:5, y tuvo mucho miedo y se descorazonó. Esa palabra quiere decir en el original, perdió la esperanza. Descorazonarse es básicamente ya no tener mayor expectativa del futuro, del porvenir. Es creer que no habrá nada que saldrá bien. Y se descorazonó por completo. Es cuando se siente en un callejón sin salida. Y por alguna curiosa razón, mis hermanos, Dios, hay momentos de nuestra vida que permite que estemos arrinconados, pero no porque le gusta vernos sufrir, no porque Él desea que estemos mal, sino porque quiere que entendamos que en esos momentos donde nos sentimos arrinconados, al igual que Israel, al igual que Saúl, en lugar de buscar otras opciones, aprendamos a tener y poner nuestra mirada, nuestra esperanza en Él y no prestar nuestros oídos a alguien más. Y lo último, la cuarta razón y la última, y es que sucede que Dios es una opción cuando no encuentras respuestas en la oración. Y otra vez, entre comillas, no encuentras. 1 Samuel 28:6, consultó al Señor, pero el Señor no le respondió. ¿Ha estado ahí en esa etapa de la vida, donde siente que usted ora y Dios no te responde nada? La pregunta es, ¿por qué nuestras oraciones no son respondidas? Y las razones pueden ser varias. El apóstol Santiago dice que a veces es porque pedimos mal. Y si pedimos mal, no vamos a tener una respuesta, por supuesto. A veces sí hay respuesta, pero no estamos escuchándola, porque no es tal vez la que queremos escuchar. A veces el silencio de Dios es una respuesta y no nos estamos dando cuenta. Dios muchas veces responde a través de su silencio. Su silencio a veces quiere decir, hey Alberto, tené más paciencia, espérame, voy a responderte más adelante. Mientras tanto te estoy formando. Mientras tanto quiero que aprendas una lección de paciencia. Quiero que aprendas una lección de confianza. Quiero que sigas aprendiendo. Hasta el silencio es una respuesta para nosotros. Y por supuesto, a veces Dios no responde porque en nosotros hay pecado. David dijo en el Salmo 66, verso 18, Él no habría escuchado si yo no hubiera confesado mis pecados. Cuando hay pecado, mis estimados, la única oración que Dios va a responder de entrada es la de arrepentimiento. Comencemos por ahí y luego lo demás. Y alguien dirá, no, pero yo he visto que hay gente que está en pecado y Dios le responde. No confundamos misericordia del Señor con aprobación a nuestros actos, que es muy diferente. Y una vez les compartí, no debemos abusar de la misericordia del Señor. Aunque son nuevas cada mañana, no tenemos que abusar de esa misericordia. Para ir cerrando, mis estimados hermanos, la pregunta del millón para mí es esta. ¿Qué hago para que esto no siga ocurriendo en mi vida? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando oramos y no hay respuestas? ¿Qué hacemos cuando oramos y solo escuchamos silencio? ¿Qué hacemos? Y termino con una promesa. En el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 12. Isaías 46, versículo 12. Escúchenme, gente obstinada, que piensan que la liberación está muy lejos. ¿Se han sentido así? ¿Que piensan que la respuesta de ustedes está muy lejos? No es que no tengan fe, simplemente sienten que al menos ahorita Dios no les va a responder. Que sienten que ahorita está lejos la respuesta que se requiere. Dios, hablando a través del profeta Isaías, escúchenme, gente obstinada, que piensan que la liberación está muy lejos. Yo hago que se acerque mi acción liberadora. Mi salvación no se demora, no está lejos.
desde nuestra perspectiva puede que esté lejos, mis amigos. Puede que lo sintamos lejos, pero no está lejos. Yo no puedo establecer mi vida a partir de mi perspectiva o desde la forma en que me estoy sintiendo. Nosotros establecemos la realidad a partir de lo que sentimos y cometemos un error en ese sentido. Porque creo que las cosas están bien si me siento bien. Si mis emociones son de agrado o placer, de satisfacción. ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si el camino a la gloria involucra el paso por la cruz? Porque como Jesucristo dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Hasta Jesús tuvo una oración en su momento. No es que Dios no contestó, sino que la contestó de una forma diferente. Porque en su humanidad, Cristo, si es posible, si hay otra opción, pero tranquilo, que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Porque el camino a la cruz era la mejor opción. Sigue diciendo, yo daré a Sión la salvación, yo daré a Israel mi honor. Dios no es una opción, es mi única opción. Si Dios no está en la ecuación de la vida, mis estimados hermanos, no tiene caso absolutamente nada de lo que yo haga o diga. Un predicador bien conocido suele decir, no hay peor cosa, no hay mayor peligro que tener éxito fuera de la voluntad del Señor. No hay peor pesadilla que tener una vida de bienestar, pero sabiendo que no estoy siendo aprobado por Dios en el proceso. Dios no es mi opción, es todo lo que tengo. Es todo lo que tengo, no es una opción mía, es todo lo que tengo. No hay mayor bien que estar cerca de Él. Y me encantaría, por favor, que cierre sus ojos por unos segundos y permítame una vez más hacerle reflexionar alrededor de esto. ¿En realidad es tu mayor bien el Señor? Hay una canción de quien fuera uno de los salmistas más influyentes de nuestra generación, que ya pasó a la presencia del Señor, Julio Melgar. Jamás la grabó en ningún disco, pero en sus últimos días, mientras alababa en medio de su enfermedad, me gustó mucho la interpretación de esta canción. Él decía, Jesús, tú eres mi todo, eres mi Salvador, no hay para mí bien fuera de ti. Lo está diciendo alguien que se estaba muriendo. No hay para mí bien fuera de ti. ¿Será que yo lo puedo decir en los momentos más grises y oscuros de mi vida? ¿Será que usted lo puede decir?